y lo pueden ver muy claramente, sobre todo en el libro de Esdras, en todos los capítulos, pero concretamente hasta donde recuerdo, en el capítulo 2, en donde el Señor mostraba con toda claridad que estas reuniones colectivas, corporativas, institucionales, las podemos llamar de muchas maneras, porque había miles y miles reunidos. Habla del capítulo 2, versículos 64 al 68, el pueblo unido como un solo hombre, y habla de una cifra superior a las 43,000 personas. Hoy pareciera ser un dato, ¿no? Porque solo en el Estadio Azteca caben más de 110,000 personas, aunque claramente como hijos de Dios, que yo recuerde y que yo sepa, nunca hemos llenado hasta tal capacidad del Estadio Azteca, pero eso por supuesto no quiere decir que no pudiera ocurrir o que no pudiera ser. Sencillamente es algo que como dato doy. Desde entonces era por eso que se llamaban asambleas, era una concurrencia en donde había, y esta era la característica principal que describe el capítulo 2 de Esdras, unidos como un solo hombre, en un solo sentir, que es lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana del domingo 11 de noviembre del año 2018. Y antes de dar inicio quiero compartir, y esta es la parte quizá más relevante en todo esto, y me ha llamado mucho la atención que al observar los videos en las reflexiones devocionales que 3 veces a la semana al menos comparto, y que esas las transmitimos vía Facebook, por si alguien que nos esté observando, que nos esté viendo ahora, quisiera compartir. Y llama la atención porque puedo observar cómo en mí hay una, no sé si disposición o actitud distinta de la que observo cuando reviso, cuando reflexiono en el propio mensaje que de la boca de este siervo sale, que te va a sorprender si tú me estás escuchando esta mañana, pero también me ministra, también es cierto que Dios me habla, y puedo observar cómo en las transmisiones de estas reflexiones devocionales que son por por Facebook y no por YouTube, hay en mí una sonrisa continua, una actitud distinta de la, puedo llamar, solemnidad que tradicionalmente los domingos aflora en mi carácter, en mi rostro. Y hermanos, no lo hago a propósito, se los quiero compartir con toda humildad, con toda sencillez. Así que le he pedido al Señor que si hay algo que también en mí tiene que tratar, o simple y sencillamente esto es algo que Él pone en mi corazón para hacer de esta manera, no me lo tomen a mal, sencillamente es que me parece y discierno y siento en mi corazón profundamente tan serio lo que los domingos nos comparte, que por eso es que quizá se nota cierto, si no gesto adusto, por lo menos de mucha profundidad, de mucha seriedad, porque lo es todo lo que Él nos comparte. Aunque no por ello, por supuesto, exento de gozo, no tiene por qué estar exento de gozo. Así que, amados en Cristo, queridos amigos y lectores, quienes nos ven también en esta transmisión o en estas transmisiones en vivo, familia natural y de la fe, sean todos bienvenidos. También a todos quienes buscan amor, gozo, paz, esperanza, a quienes, sin hacerlo así, han leído o han escuchado o han visto estas mensajes, estas ministraciones de parte del Señor en cualquiera de las plataformas, en la transmisión en vivo en YouTube, que queda registrado en el canal del PS Jorge Macías Benítez, que tiene muchos subcanales, pero 2 concretos, el de Reino de Dios Ministerios, en donde están 100 y pico de videos de las ministraciones dominicales, y el de reflexiones devocionales, que tiene menos tiempo, tendrá 2 meses que empecé, 2 meses y unos pocos días más que empecé a transmitir 3 veces por lo menos a la semana estas reflexiones devocionales, cápsulas de entre 10 y 20 minutos en video con mensajes muy concretos, no solo para el pueblo de Dios, por supuesto, sino para cualquier persona que sea creación de Dios. Aún en las redes profesionales estamos alcanzando para la gracia, o más bien por la gracia y para la gloria de Dios. Bienvenidos a esta que es casa de Dios y de su reino, Reino de Dios Ministerios. Y también comparto y refuerzo que también quedan por escrito en el blog reinodediosministerios.blogspot.mx, y la pista de sonido, además del video en YouTube, la pista de sonido en SoundCloud al nombre de Jorge Macías Benítez, o Pastor Jorge Macías Benítez. Ya mi nombre lo conocen, un abrazo a todos en Cristo, y esta mañana del 11 de noviembre
del año 2018, el mensaje del Señor es el poder preeminente de Dios. El mensaje pues esta mañana del domingo 11 de noviembre del año 2018 es el poder preeminente de Dios. Y vamos a ir para ello a una porción devocional que se encuentra en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, en los versículos 22 y 23, en donde dice la palabra del Señor. 22 y 23, en donde dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Palabra de Dios. El Señor nos quiere llevar justamente a profundizar en este mensaje esta mañana, que por gracia nos está compartiendo esta preciosa porción en su palabra, y nos quiere llevar a profundizar. Es un mensaje precioso en donde nos dice que el fruto del Espíritu, y no habla de frutos, habla de un fruto que va evolucionando conforme a esta enseñanza, transformación, esta transformación radical que yo compartía en los últimos días y en el domingo de la semana pasada, y que en la palabra de Dios se describe esta palabra en griego como metanoia, que no solo es un cambio de mente, es mucho más profundo, tiene un alcance mucho más grande, y así como te está diciendo en esto que aparece ahora ahí en el video, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, te dice la palabra de Dios, lo cual me parece tremendo, amados, tremendo lo que está aquí diciéndonos el Señor. Vamos a orar para entregarle este tiempo de gracia, de amor y de misericordia al Señor. Amados, gracias, amigos. Reciban en el nombre de Jesús esto que el Señor tiene hoy para nosotros, y que en gracia, Señor mío y Dios mío, clamamos para que tú impactes nuestros corazones y recibamos fruto de verdad, Señor. Que no sea de nuestra mente, Padre, sino tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, y llenándonos de gracia, de amor, de misericordia, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Y el pueblo dice amén y amén. Amados amigos en Cristo, ruego me acompañen en este corto paseo, vamos a ponerlo así, como una jornada gozosa, un paseo a profundizar en el fruto del Espíritu, y así posicionarnos, en la entrada, en esta puerta de entrada del poder supremo de Dios, en su llave, no en una, su llave y diseño para el establecimiento, y escucha, para el establecimiento y expansión del reino. Quédate con esto otra vez. Lo que hoy te va a entregar es la llave, el diseño para el establecimiento y expansión del reino, para el establecimiento y expansión del reino. El fruto del Espíritu, amados, queridos amigos, es esencialmente lo opuesto al pecado y al egoísmo. Esta llave es opuesta al pecado y al egoísmo. No te la va a entregar donde hay pecado, no te la va a entregar donde hay egoísmo. El fruto del Espíritu es la vida de Cristo mismo. Es naturaleza divina, sobrenatural. Y es por ello que quizá es inalcanzable cuando el Espíritu mismo no está en ti, como nos compartía la semana pasada, fundamentado ahí en Juan en el capítulo 14, todo el capítulo 14, los primeros 17, 20, 18 versículos, y concretamente la parte B del versículo 17 de Juan 14. Es inalcanzable para quien no está en, no con, en. Lo diferencia el propio Cristo, Espíritu en ellos, en ti mismo. ¿Por qué? Porque si no está el Espíritu en ti, en, no con, en ti,
tú no has en realidad empezado a recibir transformación, esta metanoia, esta transformación radical de las que te he venido compartiendo y que Dios me pide te comunique para que Él te ministre. También es la nueva y agradable vida que se vuelve parte de tu naturaleza, de la mía, cuando en obediencia a su Espíritu Santo me purifico y muero al pecado. Y esto, amados, es algo que es importante que tú recibas. El fruto del Espíritu es el resultado de andar en el Espíritu, amados. No con el Espíritu, es el resultado de andar en el Espíritu. Y es que, amados amigos, para primero considerar el contexto completo, los invito a la carta de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 26, en donde nos dice el Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjate lo que te está diciendo: no heredarán el reino de Dios. Versículo 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Amén. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne por sus pasiones y deseos. Y versículo 25 y 26 dice: si vivimos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, dice la palabra de Dios, envidiándonos unos a otros. Amén. Wow. Yo te invito a que en Cristo, querido amigo, amado en Cristo, tú que me estás escuchando quizá por primera vez, que ahora nos estás acompañando y nos estás viendo, ¿qué es exactamente aquello que Dios te está hablando esta mañana? Te está invitando y te está anotando e indicando al respecto de la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo en nosotros: el amor. La primera manifestación del fruto del Espíritu Santo en nosotros es el amor. Y esto, amados, es tremendo, porque quizá siendo lo más evidente en términos de lo que Dios nos quiere decir, es lo más olvidado también. Es muy común que olvidemos, es muy sencillo que olvidemos que la primera manifestación del Espíritu Santo en nosotros es el amor del Señor. Es el propio amor del Señor. Luego y posterior a ello, desde este diseño y fundamento, este es el diseño. Esta es la llave para el establecimiento y la expansión del reino de Dios. Este es el diseño y fundamento de Dios. Se edifica todo lo demás sobre este diseño y fundamento. Toda la vida, toda transformación radical,
la metanoia en la vida de los cristianos hasta ser hijos de Dios, hasta ser discípulos, príncipes y coherederos, es el amor. ¿Quién dice amén? Amén. Amados, ya con este diseño bien claro, clamemos al Señor para que quede perfectamente establecido. Y ahora vamos a profundizar en lo que Él nos quiere hablar. Y para eso, amados, nos quiere hablar esta mañana de la preeminencia del amor. La preeminencia. ¿Qué es el mensaje? El poder preeminente de Dios, que es de lo que hoy, de lo que esta mañana nos quiere hablar. Y es que, amados en Cristo, queridos amigos, en el Nuevo Testamento y en la palabra de Dios es pieza central el sensibilizarnos, el hacernos evidente al respecto de la preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo mismo. Les comparto 11 versículos, al menos 11 versículos, en donde nos habla de ello la propia palabra de Dios. El primero de ellos es Colosenses en el capítulo 1, versículo 18, en donde la palabra de Dios nos dice: Él es también la cabeza del cuerpo, la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Palabra de Dios. Luego nos dice en Mateo, en el capítulo 3, versículo 11, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Fíjate lo que te está diciendo en Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. ¿Quién habla? ¿Quién escribe? Juan el Bautista. Y luego nos dice, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Y luego te aclara y te precisa en la parte final, en la parte C del versículo 11 de Mateo 3. Él os bautizará en el Espíritu, con el Espíritu Santo y con fuego. Palabra de Dios. ¡Wow, amados! Otro más. Juan en el capítulo 3, versículo 31, dice la palabra de Dios: el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Luego en el capítulo 13 de Juan, versículo 13, dice la palabra de Dios: vosotros me llamáis maestro y señor. Y tenéis razón porque lo soy. Wow. Hechos en el capítulo 2, versículo 36, dice la palabra de Dios: sepa pues con certeza la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Romanos en el capítulo 14, versículo 9, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Hebreos capítulo 1, versículo 4, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un hombre más excelente que ellos. Hebreos capítulo 3, versículo 3, porque Él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Hebreos capítulo 8, versículo 6, pero Él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Apocalipsis 1, versículo 11, dice la palabra de Dios, que decía: escribe en un libro lo que ves y envía a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 13, para cerrar. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo.
Y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo. Escucha lo que está diciendo la propia palabra de Dios. Y la cabeza de Cristo es Dios. ¡Wow! Y aquí, amados, cierro. Cerramos. Cierra Dios. Sí es un Dios triuno. El Padre, Cristo el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la propia palabra de Dios te dice en 1 Corintios 13. Y la cabeza de Cristo es Dios. Por gracia nos mandó a su Hijo. Por gracia, si confesamos verdaderamente de corazón, somos salvos. Por amor y por gracia nos dio a su Hijo unigénito, cuya cabeza es Dios, para que todo aquel que en Él cree y confiese con su boca que Dios mismo le levantó de los muertos para salvación y vida eterna, es eso, salvo y tiene vida eterna. Pero amados, sin amor, y eso es hoy te quiere hablar, vamos a profundizar y a meditar en estas poderosas porciones que esta mañana nos está compartiendo el Señor. Amados en Cristo, amigos, preeminencia es un término que tiene su origen en el vocablo latino praeminentia, así como lo estoy pronunciando, praeminentia, con doble E, praeminentia. En concreto, esta palabra se encuentra conformada por dos partes claramente diferenciadas y de las cuales hoy el Señor te quiere hablar. El prefijo prae, que significa delante de o antes, y el verbo eminere, que puede traducirse como sobresalir. El concepto permite nombrar al beneficio la gracia de Dios. ¿Cuál es el beneficio de este amor? La gracia de Dios, el favor de Dios, la dispensa que una persona o una cosa disfruta en comparación a otra por alguna razón en particular. Repito, el concepto, esta preeminencia, se refiere a la gracia, a el favor, a la dispensa que una persona, tú o yo, o cosa, disfruta en comparación a otra por alguna razón en particular. Por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios. Claro, siempre y cuando de boca y de corazón, como dice Romanos 10:8 al 10, hayamos confesado que Cristo es el Señor. Por ejemplo, en esta preeminencia, el investigador dio preeminencia a la teoría del crimen pasional y descartó una acción mafiosa. Otra, el actual gobierno siempre otorgó preeminencia a los más necesitados a la hora de diseñar sus políticas. Otra, no discutan más. Ninguno tiene preeminencia sobre el otro en mi consideración. Amados, queridos amigos, podemos al menos entender que la preeminencia es el privilegio o la superioridad que goza algo o alguien. En el ámbito de la fe, o al menos de la religión, y concretamente del cristianismo, de nuestra fe cristiana, se suele hablar de la preeminencia de Dios, de la preeminencia de Cristo. En términos generales, esta es una expresión con la que se intenta dejar patente que el verdadero cristiano, que quienes verdaderamente vivimos nuestra fe en Cristo, somos aquellos que no llevamos una vida superficial, una vida por fuera, que son solamente de valores impuestos por nuestra fe o nuestra religión, todavía peor, sino aquel que pone a Cristo verdaderamente en primer lugar, o lo que es lo mismo. Vidas en donde Cristo es preeminente.
Así que aquí cabe una pregunta. ¿Es Cristo preeminente en tu vida? ¿Es Cristo preeminente en tu vida? Es decir, ¿seguimos los mandamientos que Cristo mismo nos ha compartido? ¿Llevamos una vida ordenada? Una vida que cumple con aquello que todo creyente tiene que cumplir, aquello que Cristo compartió, aquellas buenas nuevas del Evangelio, del reino que Cristo vino a compartir y que nos dejó en el Espíritu Santo. Pero hay una que es preeminente de las preeminencias, por así decirlo, amados. Y esta es la preeminencia del amor. Y es que en el contexto de la fe también se habla de lo que se da en llamar esta preeminencia del amor. Es solo entonces que podemos centrar nuestra reflexión y este mensaje en particular en esta ministración del Señor para esta mañana de este domingo 11 de noviembre del año 2018. El poder preeminente de Dios es el poder preeminente del amor de Dios. Otra vez. El poder preeminente de Dios, amados, es el poder preeminente del amor de Dios. Lo que significa es que Cristo ha sido y va a seguir siendo generoso con el ser humano. El Padre, Dios mismo, creó el amor para que en este amor podamos ser felices, podamos tener gozo, podamos disfrutar de un ámbito de vida en plenitud, que solo viviendo en gracia con Él y en Él, en el Espíritu Santo, vamos a poder alcanzar. Así es que no solo se refiere al amor hacia la pareja, sino también hacia los padres, hacia los hermanos naturales y espirituales, hacia los amigos, hacia los compañeros de trabajo, en la escuela, la creación de Dios, pero por supuesto, primero hacia el amor a Él. Primero hacia el amor a Él. Quédate con eso. Y este amor del que la palabra de Dios nos habla, también es un amor traducido en este tipo de amor, y así está escrito en el original en griego Nuevo Testamento, ágape. Amor ágape, un amor sacrificial. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 13. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Versículo 4 de 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Se goza de la verdad. Versículo 7. Todo lo sufre. El amor todo lo sufre, amado. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Pero, versículo 8, parte B, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos,
Mas cuando venga lo perfecto, dice la palabra de Dios, entonces lo que se en parte se acabará. Versículo 11. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos como si fuera por espejo, oscuramente, borrosamente, vamos a ponerlo así. Mas entonces veremos cara a cara. Cara a cara, amados. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Palabra de Dios. Amigos, amados en Cristo. Este escrito que Pablo dejó registrado en esta carta primera a los Corintios en el capítulo 13, versículos 1 al 13, es un escrito sobre el amor. Y para muchos representa, igual para mí, el apogeo no solo del pensamiento, sino del impacto de Cristo mismo, del Padre y en el Espíritu Santo, en el corazón del Pablo, al grado máximo de perfección del apóstol Pablo respecto a la vida cristiana. El escrito es tan perfecto, tan pulido, que muchos eruditos opinan que este capítulo 13 difícilmente pudiera haberse escrito simultáneamente con el resto de la carta. El consenso entre los estudiosos parece ser que probablemente Pablo lo escribiera antes o después de la carta misma y fuera adjunta a la carta. Yo te quiero compartir, aquí hago una paréntesis adicional, amado, querido amigo. Cuando este Hijo de Dios recibe palabra de Dios, a veces la recibe por el murmullo apacible de Dios en su Espíritu Santo en mi corazón que Él habita. En ocasiones lo hace por testimonios de personas, cristianas o no, que me buscan. En otras, por cosas que alguien me manda por escrito. En otras, por discernimiento espiritual de cosas que están ocurriendo alrededor de mí y en mi vida, a veces directamente. Lo hace de muchas maneras, lo hace de muchas formas. A veces porque me pongo a escribir cosas que estoy escuchando directamente en mi oído espiritual y en mi corazón. Y en otras por todas estas cosas juntas. Y no es raro que pase lo que hemos encontrado muchos estudiosos de la palabra de Dios. Que también la estudio, sí. Pero primero y siempre después de haber estado mi tiempo de oración con Dios. Que acabo cambiando el orden de cosas. De hecho, antes de que empezáramos el mensaje, el Señor me pidió que cambiara el orden de algo. Ya ha terminado el mensaje, amados. Y lo tuve que cambiar 2 minutos. Y aquí me vieron algunos que estaban precisamente haciéndolo. Me dijo, cambia eso. Y lo cambié. ¿Por qué te comparto y para qué te comparto esto? La reflexión y opinión es que al darse cuenta de que el contenido, Pablo, al darse cuenta de que el contenido del capítulo respecto al amor iba a ser de tremendo impacto para tratar el problema que estaban viviendo los corintios, lo tuvo que insertar para darle a la carta un impacto, un toque final. Eso es lo que verdaderamente compartimos y pensamos, creemos, discernimos. Quienes hemos profundizado en verdad con este discernimiento y este impacto de Dios en nuestros corazones. Y esta tesis parece fundarse también, esta creencia, en el hecho de que la terminología, las palabras utilizadas en el cierre del capítulo 12 y el inicio del capítulo 14 cuadran con exactitud. Esto es como si originalmente la carta se hubiese escrito sin el capítulo 13. No hay interrupción entre el final del capítulo 12 y el inicio del capítulo 14.
Pero adicionalmente el capítulo 13 es claramente una unidad, es decir, en su conjunto es perfecto. No le falta y no le sobra nada. Pero tampoco se relaciona con el 12 y con el 14. Fíjate lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 31. Dice la palabra de Dios. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Así termina el capítulo 12. Y el primer versículo del capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Nada que ver una cosa menos con la otra. Termina el capítulo 12 de una manera, conectándose con el capítulo 14. Y el capítulo 13 surge ahí como una oda al amor y al gozo. Es muy común que a este capítulo pues se le llame como un himno de amor, esta Primera de Corintios 13. Y entonces es que te invito en el amor del Señor, querido amigo, amados en Cristo, les invito en el amor del Señor a reflexionar que cuando Pablo recibió de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo, esta Primera de Corintios 13, hablando del amor, movido su corazón para dirigirse a los corintios, al respecto de abusos en los dones espirituales, abuso en el don de lenguas, había división en la iglesia, celos por causa de los dones espirituales, había egocentrismo, falta de consideración en las relaciones públicas y en las reuniones mismas, y un comportamiento que traía deshonra al Señor. Y amados, no es distinto de lo que hoy está pasando en el cuerpo de Cristo en muchos lugares, si no en todo el mundo, pero particularmente en México. Llevo años escuchando, Cristo ya viene. Llevo años escuchando, Dios escogió a México para un avivamiento. Lo oí de boca del pastor, tremendo varón de Dios, Alberto Motesi, y de otros tremendos varones de Dios. Y no hay ninguna duda de que hay un favor, una gracia especial de Dios para nuestro hermoso México. Pero escucha lo que a mí Dios me dijo. Tú óralo con Él y pregúntale. No se va a presentar mientras no estemos listos, mientras la novia no esté preparada. ¿Y cómo puede estar preparada la novia si no se puede vestir de lino fino y de justicia conforme al Apocalipsis 20? ¿Y sabes por qué no se puede vestir de vino, lino y de justicia? Porque está manchada por la división. Está manchada por las luchas intestinas. Por primera vez me invitaron a una reunión de liderazgo cristiano en este país, en donde alguien que está aquí me va a acompañar, al propósito de un evento que ya tiene varios años organizándose y al cual nunca había querido asistir con honestidad. Por alguna razón esta vez el Señor me está diciendo enfáticamente, ve y asiste, participa. Y en amor del Señor te estoy diciendo hoy que si esto está ocurriendo es porque por primera vez vaya una semilla que vaya a sembrarse para que haya unidad, sin afanes de vanagloria personal, sin afanes de imposición denominacional, sin afanes de protagonismos innecesarios. ¿Cómo va a manifestar su amor y su poder Dios? Sobre un cuerpo dividido. Pero no es el caso solo de México, amado. Esto está ocurriendo en toda su iglesia, la que debiera de ser su eclesia, que por cierto, en el original en arameo significa asamblea, que es como a mí me pidió que le llamáramos a nuestras reuniones. Y amados, en medio de este contexto de activismo sin amor, y por ello exhorto en el amor del Señor a que ahora sí sea en amor, en la obra de Dios, el apóstol Pablo insistía en un tema central escribiéndole a los corintios que se reunían sin amor.
y más utilizando la emoción, aunque fuese la manifestación verdadera de Dios, para beneficio propio y por lucimiento personal. Y les decía, el amor vale más que cualquier don espiritual. El amor vale más que cualquier don espiritual. El capítulo se divide naturalmente en 3 secciones. Primero, habla de la insignificancia del servicio sin amor. Los versículos del 1 al 3 de esa primera de Corintios 13 muestran un contraste seco, sobrio, sin florituras, entre el amor y otras expresiones y actitudes religiosas. Vamos a verlo. Primera de Corintios capítulo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Está fuerte esta palabra, señores. Queridos amigos, hermanos en Cristo. La palabra griega ágape, ya compartía en el Nuevo Testamento, es definida como el amor incondicional de Dios. El amor incondicional de Dios. A nuestro favor, por gracia, por medio de la obra redentora de su Hijo amado Jesucristo, como nos dice su bendita palabra en Juan en el capítulo 3, versículo 16, y en Romanos en el capítulo 5, versículos 5 al 8. En donde nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos, en el capítulo 5, versículos 5 al 8, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué clase de amor es la que Dios nos da? Es la clase de amor que debe de existir entre quienes nos decimos cristianos. Y eso es señal de que verdaderamente lo somos. Juan en el capítulo 13, versículos 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Luego nos dice en Filipenses, en el capítulo 2, versículos 1 al 4, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo es amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Palabra del Señor. ¡Wow! No viendo por nosotros mismos, sino mirando cada uno por el otro. Amados, y es que vivir en amor es ser obediente a los mandatos de Dios. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículos 16 y 18, dice la palabra de Dios: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Palabra de Dios. Luego en el capítulo 13 de Romanos, versículos 8 al 10, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Vuelve a decir: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Wow. Amados, finalmente en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31 dice la palabra de Dios: procurad pues los dones mejores, más yo os muestro uno camino aún más excelente. Y luego entraría en 1 Corintios 13, el amor. El amor. Vamos a profundizar y a discernir en esto, amados, y en esto que sigue. El camino excelente insinuado al cerrar el capítulo 12 no es lo que se entiende por caridad en el uso corriente de la palabra, o dar limosna, sino el amor en su significado más pleno, el amor verdadero a Dios y al hombre. Esto es, los dones más gloriosos no nos sirven para nada, no son estimables ante los ojos de Dios. Puedo tener la cabeza clara, puedo tener el entendimiento profundo, y esto, si no hay amor, no sirven para nada. Puedo tener la cabeza llena de la palabra de Dios. Puedo saberme de memoria. Te puedes saber de memoria toda la Biblia. Puedes estar asistiendo todos los días a estudios, a discipulados, reunirte todos los días con hermanos, ser erudito en la palabra, sabértela de tapa a tapa. Aún más, vivir una vida piadosa aparentemente y para afuera delante de todos. Y estar lleno de envidia, de soberbia, de maldad. Escudriña mi corazón, escribió el salmista. Escudriña mi corazón, clamó David a Dios. Y por eso que también Dios nos dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. No te sirve de nada estar lleno de información en tu mente. De nada te sirve.
pudieras no memorizarte ni un solo versículo de esta bendita palabra. Pero si estás lleno del amor de Dios, créeme, serás mucho más usado y mucho más poderoso que cualquiera que sepa siquiera un versículo o se lo supiera de tapa a tapa toda la Biblia. Amado, queridos amigos, ¿puede haber una mano abierta y generosa donde no hay un corazón benévolo y caritativo? Hacer el bien al prójimo no nos hará nada si no es hecho en el amor de Dios al prójimo. ¡Wow! ¿Oíste bien? No nos aprovecha de nada si diéramos todo lo que tenemos mientras guardemos el corazón y no se lo entreguemos a Dios. Ni siquiera los sufrimientos más dolorosos. ¿Cuántos se engañan los que buscan aceptación y recompensa por sus buenas obras, siendo tan mezquinos y defectuosos como son corruptos y egoístas? Aún el siervo, aún el pastor con la congregación más grande en este planeta, o con el impacto ministerial de más territorio aparente, natural, que tú hayas conocido, si su corazón, escucha, si el corazón de ese hijo o hija de Dios, por ungido que te parezca, no sube como olor fragante delante del trono de la gracia, de nada le sirve. De nada le sirve. Por supuesto, tú ves que Dios lo apoya o la apoya. Pero yo prefiero que Dios me apruebe, no que Dios me apoye. ¿Sabes? A mí no me importa lo que el hombre opine. Pero vaya que ha clamado y llorado mi corazón y mi alma, mi mente, mi espíritu, cuando me he sentido disciplinado por Dios, cuando no le agrada lo que estoy haciendo y diciendo y viviendo. De eso es de lo que te estoy hablando. Dice la palabra de Dios en Romanos en el capítulo 11, versículo 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Y es que el impacto del amor, amados, lo es todo. El impacto del amor lo es todo, amados. Cualquier trabajo que hagamos para el Señor no tiene impacto verdadero a no ser que vaya acompañado del amor que solo puede venir del trono de la gracia. No importa el trabajo, no importa la envergadura, no importa el tamaño, no importa cuán grande, cuán glorioso, cuán vanaglorioso pueda parecer. Marchas de gloria, 1 millón para Jesús, México 714, a todos los pastores los conozco. Todos son siervos de Dios. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no puedo meter la mano al fuego por ninguno de ellos, porque yo no soy Dios. Lo que sí hago es orar por todos ellos, para que sea Dios el que mueva esos corazones y que los lleva a levantarse, a veces solos y a veces organizadamente, para hacer esa obra de Dios, que clamo a Dios para que verdaderamente sea su obra y no obra surgida en la mente o en el corazón de carne de algún hombre u hombres organizados con algún fin particular que no sea conforme al corazón de Dios. Porque
obra que no viene de la voluntad de Dios, estamos llenos en el cuerpo de Cristo hoy, o la que debiera de ser su iglesia. Pero si fuera obra de Dios, ¿no te parece, amado, que ya debería de haber mucho más avance del reino en esta tierra? Luego entonces estamos tan llenos de obra que es de Dios, y la pongo entre comillas ahora sí, ¿por qué no se ha establecido el reino de Dios en esta tierra? Claro, a menos que sea la voluntad de Dios que esto aún no sea. Pero sabemos que aún no es, porque su iglesia, porque la novia no está preparada. ¿Qué actividades están en esta categoría de que impactan el amor de Dios? Y Pablo mismo hace una lista, dice: hablar con lenguas humanas o de ángeles, profetizar, conocer grandes misterios o saberlo todo, fe. Una fe, claro, no cualquiera, una fe que sea capaz de mover montañas, dice, ofrendar todo lo que se tiene para sostener a los pobres, morir como mártir aún. Claro, todo lo anterior es bueno, importante. Sin embargo, repite en 3 ocasiones en los primeros 13 versículos de 1 Corintios 13, si no tengo amor. Y lo hace 3 veces en los primeros 3 versículos de 1 Corintios 13. Si no tengo amor. Y en cada una de ellas presenta el resultado negativo: vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Solo sirve para hacer escándalo. Nada soy, dice en 13 versículo 2, perdón. Y en 1 Corintios 13, versículos 3 dice, de nada me sirve. Primero dice, versículo 1, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retañe. En el versículo 2, nada soy. En el versículo 3, de nada me sirve. Amados, afanarse y ejercer un ministerio sin amor no produce ningún propósito edificante. No produce ningún propósito edificante. ¿Cuáles son esas características del amor verdadero que están en los versículos 4 al 7? Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué es todo lo que nos comunica esta porción de la palabra de Dios? Amados, dice, el amor verdadero busca el bien de otros sin considerar sus méritos o falta de ellos. El amor verdadero busca el bien de otros sin considerar sus méritos o falta de ellos. Es una reflexión que Dios impactó en mi corazón. Y es que estas 15 características que Pablo señala nos ayudan a evaluar nuestras relaciones personales. O te diría mejor, nos exhortan a hacerlo. O al menos a identificar. Yo te invito a que sea discernir, no solo identificar. Una genuina voluntad, intención, una decisión intencional de corazón para que el amor verdadero se manifieste. Cada una de estas manifestaciones podría introducirse con la frase, quien ama de verdad, y luego la declaración. Y pueden aplicarse para describir el vínculo que guardamos con nuestro prójimo. Vamos a terminar, amados. Vamos a concluir esta mañana. En lugar de que buscaran el don de lenguas, Pablo les indica a la iglesia de Corintios que les traería
mayor beneficio. De eso es de lo que nos quiere hablar el Señor hoy. Que procuraran las virtudes duraderas y esenciales. Que procuraran la fe, la esperanza, el amor. Pero especialmente el amor, que es el más perfecto, que es el perfecto de los tres. Y que era la característica que les hacía falta en ese momento en la iglesia de Corintios. El amor, era el que debía tener la prioridad más alta, porque el fruto del Espíritu en general, y en particular, en especial, recibe mucho más énfasis en la palabra de Dios que todo el resto de dones juntos. Así que el apóstol no quería que se ocuparan de lo que es de menor importancia. El apóstol no quería que se ocuparan de lo que es de menor importancia. Porque cualquier don utilizado sin amor solo hace ruido. Hueco. Tímbalo que retañe, dice. O sea, como si le pegaras un tambor, pues haces mucho escándalo, pero el amor pero pasa. El escándalo termina. El amor permanece. Te invita a hacer énfasis en los dones espirituales. Porque si hacemos todo lo demás, si hacemos solo énfasis en los dones espirituales, eso va a pasar. Pero el amor va a permanecer. El amor es algo que nunca va a dejar de ser. Así que yo te invito a esta reflexión específica. Haz énfasis en lo eterno. Haz énfasis en lo eterno. Haz énfasis en el amor verdadero de Dios. Ay, amado, quédate con esto. Haz énfasis en lo eterno, en el amor verdadero de Dios. Y es que, amados, ¿cómo me llama la atención que en el mundo actual la gente anda en busca de algo que puede llenar el vacío, que pueda llenar el vacío que sienten en lo más profundo de su ser? En Juan, en el capítulo 7, versículos 37 y 38 leemos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y sin embargo, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes tú hoy? ¿Seco? ¿Cansado? Y entonces nos preguntamos qué anda mal. Y entonces nos lanzamos a investigar qué puede llenar esa carencia. Siempre estamos en esa búsqueda. Ya nos hablaba también las últimas 2 semanas el Señor de ello. Probamos de todo. Y una de las cosas que se prueban con más frecuencia es tener una experiencia religiosa, llena de emociones. Carismática quizá. Y no soy cesacionista, pero es que te invito en el amor del Señor, en este poder preeminente de Dios, a que te centres en el diseño de Dios, siendo Dios mismo la cabeza de Cristo, en Él, en Cristo, autor y consumador de la fe, lleno del amor que Él nos da, lleno del amor que de Él y solo de Él podemos recibir. Oh, amado, Dios creó en ti esta necesidad para llenarla consigo mismo, con su amor, no con una manifestación emocional. Sí, resultado de la llenura del Espíritu Santo, por tanto del amor del Señor también son las emociones, pero también no lo único.
Pablo dijo hace siglos que solo el amor verdadero puede llenarnos. Intentar sustituir esto con cualquier don espiritual, solo con eso, solo con el don de lenguas, solo con el don de profecías o solo con los dones espirituales sin el amor del Señor, de nada nos sirve. Tampoco sirven el conocimiento y la ciencia. Oh amados en Cristo, amigos, al final del camino, aquellos que traten de alcanzar la plenitud, fundamentando su fe en hábitos religiosos y sentimentales, van a ser defraudados, porque ese no es el camino. El camino es el amor. La llave, el diseño de Dios para establecer y expandir su reino es el amor. Y solo el amor. Y todos los dones manifestándose en la llenura del Espíritu Santo en nosotros, si están fundamentados en el amor, transforman radicalmente, estableciendo el reino, venga tu reino, y expandiéndolo. Y entonces seremos vestidos de justicia y lino fino y avanzaremos conforme al diseño de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Padre mío, y esta administración que tú has traído a nuestro corazón, Señor. Llénanos, Señor, en tu gracia infinita, en tu amor y en tu misericordia, Señor, y que sea esta gracia, Padre, pero sobre todo este amor, Padre mío, el que sobreabunde en nosotros, Padre, para que llenos de ti, Señor mío y Dios mío, caminemos dando fruto y entregándote, Señor, todo lo que viene de ti, Padre mío. Te lo pido, Padre, en el bendito nombre de Cristo el Señor, Padre, para que hasta que sobreabunde esta gracia, primero venga en el amor tuyo, habitando en nosotros, transformando nuestras vidas, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Y el pueblo dice, amén y amén. Dios les bendice. Dios les bendice.